Javier Poza, entrevista a Anabel Hernández, por su podcast Narcosistema. ¿Cómo nació el podcast Narcosistema? Pues soy una periodista que tiene más de 30 años de experiencia. Dijéramos, soy la periodista bestsellers de libros de investigación sobre crimen organizado. He hecho libros que efectivamente han tenido un impacto importante en México. He hecho investigaciones como, por ejemplo, la de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, que en 2010 era el hombre de mayor poder, el policía más poderoso de México, y yo en ese año lo denuncié justamente, revelé en mis investigaciones que él estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. Finalmente este sujeto fue detenido por la justicia de Estados Unidos. Es Pitaya, el grupo de Pitaya, quienes me buscan, quienes me invitan, quienes me insisten en que sería un proyecto exitoso, que sería útil para la audiencia poder escuchar un podcast sobre crimen organizado que venga de una periodista con la experiencia que yo tengo. Así que finalmente decidí lanzarme y arrojarme a este mar. Estoy muy contenta, muy agradecida por las respuestas. La verdad es que no me lo esperaba, esta maravillosa respuesta del público en podcast, ¿no? Se los agradezco muchísimo, agradezco su confianza. ¿Está preparada para las reacciones que puedan haber por el contenido que difunde en el podcast? Pues sí, la verdad es que a lo largo de todos estos años he entendido que los integrantes de este sistema criminal, de este narcosistema, sean sus mujeres, sean los capos, sean los cómplices, los lavadores de dinero, nunca reconocerán abiertamente sus responsabilidades. Dijéramos que esto es normal, pues como cualquier cómplice de un crimen tan grave como es el narcotráfico, ¿no? Es natural, yo realmente no me preocupa, porque cuando yo revelo una información, sea el nombre de un narcotraficante, sea el nombre de un funcionario público involucrado en el crimen organizado, sea el nombre de una actriz, sea el nombre de alguna mujer, esposa de algún narcotraficante, es que ya investigué mucho esa información y la tengo totalmente corroborada. Entonces, los episodios que escuche la gente en el podcast será información absolutamente corroborada. Lo que no corroboro, no lo publico ni en mis libros ni en el podcast porque no ese es el tipo de periodista que yo soy. Soy una periodista muy seria, así que pues si alguien se enoja, pues mejor que no se metan en esos mundos, porque ese es el problema, ¿sabes? Mucha gente piensa que, sobre todo los que no son narcotraficantes, ¿no? Digamos, los que están, los cómplices, ¿no? Muchas personas, empresarios, policías, presidentes de la República, actrices, cantantes, hombres y mujeres, piensan que su paso por ahí nadie lo sabrá, que son secretos y que nadie, eso nunca saldrá a la luz. Y se equivocan porque alguien como yo que ha logrado penetrar a estas organizaciones criminales tiene la información. Yo tengo la información y la iré revelando porque basta de hipocresías, basta de dobles caras y es mejor que la ciudadanía sepa quién es quién en todo este narcosistema. ¿Cuál fue el momento que la motivó a investigar y denunciar el narcotráfico y la corrupción en México? Yo creo que como muchos de nosotros, como seres humanos, en la profesión que nos dediquemos, mucha de nuestra historia profesional se cruza con nuestra historia personal. Es imposible dividirnos, ¿no? Yo solo soy un periodista y luego soy Anabel y su vida personal, ¿no? Seguramente te pasa a ti, le pasa a un doctor, le pasa a un maestro, le pasa a cualquiera, ¿no? No puedes dividir una cosa de la otra, sobre todo con una toma la profesión de una manera tan apasionada y comprometida como yo lo hago, ¿no? Yo cuando me gradué de periodismo en 1993 comenzó realmente mi carrera ya como periodista en el periódico Reforma. De 1993 a, dijéramos, el año 2000, diciembre del año 2000, yo fui una periodista siempre muy comprometida, investigaba cosas, era muy acuciosa. Pero en diciembre del año 2000 ocurrió una tragedia terrible a mí y a mi familia. Mi padre, que era un ingeniero en sistemas informáticos, que tenía su propia compañía, era un empresario, dijéramos, de mediano nivel, y fue secuestrado y asesinado por justamente un grupo de crimen organizado en la Ciudad de México.
cuando recurrimos a la justicia, cuando fuimos a presentar la denuncia y exigimos justicia, pues sí, se nos dijo que iba a haber justicia, que se iba a hacer las investigaciones, etcétera, etcétera. Imagino como lo que dice la autoridad a todos los ciudadanos, ¿no? En mi caso, el primer grupo de policías que llegó a casa de mi mamá justamente para comenzar las indagatorias, eh, empezó a extorsionarnos. Quería dinero, quería que les pagáramos, sí, queríamos que encontraran ellos a los culpables. La verdad es que si algo aprendí de mi padre, si algo aprendí, es ser una persona honesta. Tú no puedes comprar la justicia. Es de que cuando tú pagas este tipo de cosas, te traen a la pobre primera persona que se encuentra toda torturada y no, te dicen, este es el culpable, ya confesó, a fin de la historia, denme mi dinero, ¿no? No, yo no voy a permitirme a cometer un delito para resolver un delito, ¿no? Y entonces renunciamos a la justicia, porque la justicia no se compra, ¿no? Por desgracia, hasta este momento no sabemos quiénes fueron los responsables de esto que pasó a mi padre. Seguramente no era la primera vez ni la última vez que asesinaron a una persona, debieron haber seguido cometiendo muchos delitos. Y esto es justamente lo que cambia mi manera, no solo de ser periodista, sino de ser madre de familia, de ser hija, de ser hermana, cambió totalmente mi propia humanidad. Y diría yo que, aunque fue un episodio muy trágico, muy doloroso, me hizo evolucionar, me hizo tomar más conciencia de mi rol social, de mi responsabilidad en todo esto. Creo que cuando como mexicanos, como ciudadanos, nos damos la vuelta, callamos, no decimos lo que sabemos, creo que es una cosa muy grave. Y creo que desde ese momento yo me comprometí conmigo misma que no iba a ser cómplice de nadie. No podía resolver el caso de mi padre, no estaba en mis manos hacerlo, pero yo no iba a ser cómplice de nadie. Iba a investigar a ese sistema criminal e iba a tratar de dinamitarlo, que eso es el propósito de mis investigaciones, exponerlo y que esta exposición haga que el sistema vaya erosionando y rompiéndose. ¿Cómo ha sido su experiencia como periodista de investigación en un país donde la libertad de prensa está en riesgo constante? Sí, yo pienso que la libertad de expresión, si bien es cierto, es un derecho constitucional, es una cosa por la que tenemos que luchar todos los días, no solo periodistas, sino los ciudadanos, porque creo que aquí Cierto. falta una parte de esta ecuación. La gente piensa que los periodistas pues estamos defendiendo nuestra libertad de decir lo que queramos. No es así. Lo principalmente que hacemos los periodistas es defender el derecho de la información de la ciudadanía. Si nosotros nos quedamos censurados, callados, asesinados, ¿no? En la cárcel, ¿no? Etcétera, etcétera, pues la gente no tendrá la información justa para tomar las decisiones indicadas. Entonces, solo podrá recibir la información de la propaganda, del gobierno oficial, que sabemos que nos miente, no solo en México, el poder generalmente miente a los ciudadanos en todas partes del mundo. En las guerras que estamos viviendo, cada gobierno cuenta su versión en función de su visión del poder. No se escuchan las voces de las víctimas muchas veces porque no están los periodistas en las zonas de combate, en las zonas de conflicto, para poder realmente describir hasta lo más profundo qué significan estos fenómenos. Por eso es importante que los periodistas defendamos esa libertad de los ciudadanos a tener esa información. ¿Y qué hacemos? Pues investigamos, somos responsables, somos acuiciosos y damos esta información. Esto me ha costado la vida. He tenido diferentes atentados de muerte, fuentes de información mía han sido asesinadas, otras han sido encarceladas injustamente. He tenido que salir de México en diferentes ocasiones para salvaguardar la vida de mis hijos, mi propia vida y mi periodismo para poder seguir haciendo esto. Y lo que he encontrado es que el podcast es un espacio privilegiado. Porque a diferencia de las Exacto. redes sociales, por ejemplo, el TikTok, tengo una cuenta oficial en TikTok que Ujú. todo el tiempo la están censurando. El gobierno de López Obrador, el gobierno actual, el régimen actual, tiene un marcaje personal, ya imagino, con muchos algoritmos, donde inmediatamente sale algo que hablo sobre el presidente y sus complicidades con el cártel de Sinaloa, ya no duran ni un minuto los videos en TikTok porque los bajan enseguida, ¿no? En las redes sociales a veces lo que era Twitter es muy agresivo, muchos insultos, ¿no? A veces también en YouTube están bajando contenidos cuando yo hablo sobre estas colusiones.
Y lo que sé es que en el podcast realmente hay totalmente un espacio de mucho más libertad, muy similar a mis libros. Yo en mis libros no me censuro, en la editorial no me censura, la gente que lee mis libros sabe que la información que tengo es la que está escrita, y hoy es lo mismo con el podcast, ¿no? Sin censura, sin intermediarios, de manera muy directa, ¿no? Entonces me parece para mí un lugar privilegiado. Tras revelar que Belinda tuvo cercanía con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán, El Chapo, la cantante o su equipo legal se ha acercado a usted. Pues mira, qué bueno que me pregunta esto, porque efectivamente este tema de la farándula, este tema de personas, hombres y mujeres famosos dentro de los carteles de la droga, era un tema que yo debo decir conozco desde hace muchísimos años, desde la salida del primer libro sobre narcotráfico en 2010, Los Señores del Narco, pero yo nunca había comprendido la dimensión, la importancia de esto. Siempre me había parecido como una cosa secundaria, aleatoria. Es penetrando aún más el cártel, entrevistando a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y entrevistando a otras esposas y mujeres de narcotraficantes, que entendí cuál es la función de estas personas famosas que los carteles pues contratan, ya sea como para cantarles en una boda o para cantarles en una fiesta con pistolas y muertos y narcos, o para irse a la cama con ellos, como ocurre con muchas conductoras, actrices famosas, ¿no? Que he revelado sus nombres en diferentes libros, sobre todo las señoras del narco y Emma y las otras señoras del narco. Y bueno, ahí están los nombres, ¿no? Galilea Montijo, Ninel Conde, muchísimos nombres de mujeres que dijeron que sí, y también mujeres famosas que han dicho que no, porque también las hay, no hay que decir que no, las hay, y también están señaladas en mi libro Pati Navidad, pues que sí, que una vez fue a cantarle a Arturo Beltrán Leiva a su casa, ¿no? Tengo entendido, ella sí no sabía que iba a cantar el narcotraficante, evidentemente, pues cuando entró lo entendió, ni modo que no lo entendiera cuando vio todos esos hombres armados, con estas armas de grueso calibre, etcétera, etcétera. Ella misma reconoce, sí, sí fui, sí estuve ahí, cuando Arturo Beltrán Leiva trata de tener un contacto íntimo con la señora Navidad, ella realmente se escabulle, ella le dice, no, no quiero, y bueno, ahí la tiene usted viva y tranquila, ¿no? Dijo que no, y se puede decir que no. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice, ay, pobrecitas muchachas, ay, pobrecitos actores y artistas, es que tienen que decir que sí porque los matan. No, no, no. Ahí también se puede decir que no. Quienes dicen que sí, no es tanto por miedo, sino más bien por los pagos y las compensaciones económicas. En el caso de Belinda, es una información que yo había estado reporteando durante mucho tiempo. Tengo mis notas, tengo los audios de las entrevistas que hice con integrantes del cártel de Sinaloa. Tengo 2 entrevistas amplias sobre el tema que corroboran que la señorita Belinda, la cantante Peregrín, era amiga, ha sido amiga de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de los Chapitos, ¿no? El líder de este grupo de hermanos que acaba de traicionar al Mayo Zambada, ¿no? Un hombre criminal, un hombre que tiene coliseos con leones en sus ranchos, donde avienta cuerpos, gente viva para que los leones se los coman vivos. Esto no es fantasioso, es así como está, y además así está registrado en los expedientes criminales que hay en Nueva York y en otras cortes de Estados Unidos sobre los Chapitos, sobre su criminalidad, cómo ponen a pelear con cuchillos hermanos con hermanos para ver espectáculo, cómo se asesinan. Realmente una cosa terrible, un hombre muy, muy violento con mujeres, ha golpeado Iván a su propia esposa, a sus propias amantes, y bueno, sí sorprende que una mujer cantante famosa, que dijéramos no lo hace por hambre, no lo hace porque necesite dinero para comer, dijéramos ir a cenar a la luz de la luna, a una playa de Novolato, pues no imagino lo hace por necesidad económica. Eso lo hace, pues ella tendría que explicar por qué, ¿verdad? Se fue de esa cena con un reloj de más de $200,000. No sé si esa sea la razón de la visita, eso solo puede explicar ella. Ella hasta el momento no me ha contactado y yo no he visto ningún pronunciamiento de su parte donde esté negando los hechos.
¿Cuántos episodios son de esta primera temporada de Narcosistema? Pues mira, esta primera temporada la pensamos hacer pues larga, son al menos 6 meses de esta primera temporada, Ah, ok. así que habrá mucha información. Podré estar compartiendo audios, por ejemplo, en este próximo podcast de este jueves. Estén atentos porque este tercer episodio estará muy intenso. Daré a conocer audios de integrantes del cártel de Sinaloa nunca antes escuchados. Así que los invito a escuchar esta información que tengo junto con una explicación mucho más profunda de este triángulo de conflictos, ¿no? Entre Morena, el presidente, y ahora el Mayo Zambada, que parecía que todos estaban muy contentos, pues pareciera que ahora esa amistad se rompió por algunos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes periodistas que quieren seguir sus pasos e investigar sobre temas delicados? A ver, antes que nada, justamente como es una materia bastante peligrosa, uno tiene que acumular cierta experiencia para poder desarrollar un sexto sentido, para poder entender cuáles son los momentos de peligro, cuándo continuar una investigación y cuándo detenerse un momento, nunca abandonarla, nunca jamás he abandonado yo una investigación, pero sí he visto que cuando de pronto las cosas están muy calientes para mí o para mis informantes, me detengo, dejo que pasen algunas semanas o meses y que se enfríe la situación y comienzo hasta finalmente llegar a mi objetivo de cumplir con estas investigaciones y sacar los resultados. Hay que empezar por cosas. Yo les voy a decir cómo empecé a ser periodista. Yo empecé periodismo, a ser periodista, a ser reportera en el periódico Reforma y me tocaba cubrir, dijéramos, lo que son parques y jardines, como les llamamos los periodistas, o sea, la parte más que Sí. uno dice, ay, está más chafa, ¿no? A mí mi jefe de redacción, a mí mi editor me mandó a que recorriera las calles para ver cuántos baches había, ¿no? Y cuántas lámparas no funcionaban. Así comencé, casi tocando puerta por puerta, preguntando a los vecinos qué problemas tenían, ¿no? Fue muy difícil, porque al principio la gente decía, pues, no, yo no quiero hablar con los desconocidos. Entonces va uno experimentando, va uno aprendiendo en la calle. No se puede hacer periodista sentado detrás de un escritorio. Quieren ser periodistas, vayan a la acción poco a poco. Comiencen a familiarizarse, que estén en una fuente de información, cómo cultivarla, cómo cuidarla, cómo protegerla, cómo protegerse ustedes mismos, empezar con temas comunitarios, empezar con temas de su región, de lo que conocen bien. No empiecen con temas muy complicados. Si a alguno le gusta el fútbol, pues empiecen por fútbol, lo que conocen. Si a alguno le gusta los temas de salud, empiecen por ahí. Empiecen a familiarizarse con lo que entienden mejor. Y después ya la experiencia les irá abriendo puertas y les dará la expertise para ir comenzando a entrar en temas políticos, temas de corrupción y pues temas de narcotráfico, pero tiene que ser algo escalado, porque el problema es que nadie puede sustituir los años de investigación. Dijéramos, yo ya tenía muchos años, o sea, cuando yo empiezo en 2005, pues yo había empezado Ya en el tenía. 2000, 1993, o sea, ya eran muchos años de experiencia. No es que de pronto salí de la universidad, ahora quiero hacer esto. Tiene uno Claro. que desarrollar los conocimientos, la expertise y dedicarle tiempo. Para volverse experto en un tema, se requiere tiempo, dedicación, ser como la gota que cae sobre la roca y cae y cae y cae hasta que la perfora. Mi periodismo ha sido esa gota y sí he perforado varias rocas, así que ustedes también pueden hacerlo.